Hoy nos vamos a encontrar con un médico cirujano argentino que está en el exterior. Carlos Trota, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Russo te saluda, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por llamar. No, las 10:30 de la noche en Estambul. Estás en Turquía. Te preguntaba, te llamaba por lo siguiente, porque hay cientos de observadores, periodistas, activistas de todo el mundo que tratarán de llevar ayuda humanitaria a través de la Franja de Gaza y lo harán en la embarcación llamada Flota de la Libertad. Uno de ellos sos vos. Explícame cómo será, cómo es. Bueno, este proyecto se llama Flotilla de la Libertad. No es la primera vez que va a intentar llegar a Gaza con materiales de ayuda. No es la primera vez, y lo que intenta es que 3 buques de gran calado acerquen 5.500 toneladas de diferentes materiales, desde medicamentos, alimentos, grupos electrógenos, en fin, todo lo que se considera útil en una emergencia, que de todas maneras las necesidades por parte de la población de Gaza y de Palestina todas son tan grandes que esto es una gota en el océano, pero por lo menos se va a intentar. Y además, no solamente acercar esta ayuda, digamos, sino vencer el bloqueo, denunciarlo, el bloqueo en este caso marítimo, aunque también existe el bloqueo por tierra y por aire, pero en este caso marítimo, y fundamentalmente mostrar la solidaridad por parte de la sociedad civil ante el silencio de los gobiernos por esta tragedia, por esta barbarie. Bueno, que sea la sociedad civil de todo el mundo, porque es representante de 30 países y hay alrededor de 800 activistas en derechos humanos que se van a embarcar. O sea que es una fuerte movida para mostrar eso: solidaridad, fraternidad, abrazo y ayuda y denuncia. No es la primera vez que Palestina cuenta con tu ayuda. En el año 2009 hiciste lo mismo, pero a través de Médicos Sin Fronteras. Claro, es verdad que fui con Médicos Sin Fronteras, que aclaro por otro lado, y eso es muy importante, que es una organización que respeto y quiero muchísimo, pero yo no soy vocero de Médicos Sin Fronteras. O sea, lo que pueda llegar a decir en este momento o en otros, y lo que hago no tiene absolutamente nada que ver con Médicos Sin Fronteras, es de mi absoluta responsabilidad. Pero sí, en el 2009, cuando Israel estaba llevando a cabo lo que llamó Operación Plomo Fundido, enero, febrero y parte de marzo, estuve en el hospital Al-Shifa, que en este momento está totalmente destruido, ¿no? Un hospital que era de alrededor o más de 400 camas, muy muy importante. Tengo entendido que es escombros nada más existen en el lugar, lo cual es obvio contraría el derecho internacional y las reglas más elementales de la guerra, porque incluso en la guerra hay reglas para no atacar a personal sanitario, pacientes, ambulancias, hospitales, que es lo que se ha hecho en forma repetida hasta terminar con que era el más importante hospital de la Franja de Gaza, el hospital Al-Shifa. Vos ahora estás en Estambul. ¿Has recibido imágenes de lo que está pasando en Palestina? Sí, si ustedes se ponen entran en Telegram, bajan la aplicación y ponen Freedom Flotilla, ¿no? O sea, Flotilla de la Libertad, pero en inglés, van a ver unas imágenes al día, al minuto, de todo lo que ha pasado. Entre ellos, por ejemplo, ayer hubo una movilización masiva en Estambul de apoyo a Palestina, como ha habido en muchísimas otras partes del mundo, también en Argentina. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto al gobierno que tiene Argentina, que es pro-israelí? Es pésima. Para mí, personalmente, es indignante, es hipócrita, es absurda, es mentirosa. Realmente es inaceptable, porque ante la presencia de una barbarie, de un genocidio, como ha dicho las mismas Naciones Unidas, pretender adoptar una posición que favorezca al gobierno genocida realmente es incomprensible.
creo que no tenemos muchos antecedentes. No soy especialista, obviamente, soy simplemente médico, cirujano, no soy especialista en política exterior, pero no recuerdo de que se apoye así irrestrictamente, sometidamente, subordinadamente a una política como la que está llevando a cabo el gobierno de Israel con el pueblo palestino. Yo no la acepto, la rechazo totalmente a la política exterior del actual gobierno. También del anterior, que tuvo sus cosas, ¿no? Como por ejemplo pretender el que era ministro del Interior con muchísimos gobernadores a firmar un acuerdo para el manejo del agua, cuando cualquiera medianamente informado sabe lo que significa el agua de la que gozan los israelíes y que le impiden tener al pueblo palestino, robando acuíferos subterráneos, el agua del río Jordán, incluso de las alturas del Golán, en fin. Una empresa como Mekorot, que se pretende hacer algún tipo de trato para que en Argentina supuestamente nos enseñe a manejar el agua, cuando en realidad hay una sospecha bastante fundada que en realidad lo que quieren tener es acceso a las fuentes del agua. Realmente ha sido rechazada, en La Plata fue rechazada la posibilidad de que Mekorot intervenga en el manejo del agua en Argentina. O sea, toda una serie de detalles que a mí me resultan, como dije antes, indignantes. Estamos hablando de Guado de Pedro, ¿no? Estamos hablando de Guado de Pedro. Sí, yo creo que el acuerdo iba más allá también por un negocio comercial, porque Israel necesita mucha agua y se le vio la beta comercial, que eso no salió publicado, me parece, pero había algo así. Sí, yo no contesto. De todas maneras, en Argentina, en cierta manera, mucho del agua ya está privatizada, porque todos consumimos el agua, es un tanto absurdo, en agua en botella. Es decir, podría ser comprensible algún agua que venga de algún manantial, bueno, tendría algún tipo de explicación. Pero esa tendencia que tenemos todos a comprar el agua en botellas de plástico, que además la cuestión del plástico está muy criticable, aconsejan usar vidrio y no almacenar agua. Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles porque tampoco soy un especialista y voy a decir cosas burradas. Entonces, esta flota de la libertad, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo parte? ¿Cuándo zarpa? La flotilla de la libertad, que son 3 barcos, como dije, o creo haber dicho antes, con 5.500 toneladas y alrededor de 800 activistas en derechos humanos de todo el mundo. Entre ellos está la ex alcaldesa Ada Colau de Barcelona, pero vienen varios representantes políticos y gremiales de España, hasta donde yo sé, y sobre todo lo que realmente me ha llamado la atención, y les sugiero al que tenga interés, porque vale la pena meterse en Wikipedia a ver quién es esta mujer que está organizando, que forma parte de la organización, se llama Anne Wright, y me permito decirles las palabras, las letras, para que puedan meterse en Wikipedia. Es A-N-N-E, ese es el nombre, sí. Y el apellido es W-R-I-G-H-T. Esta mujer... Escribir. W-R-I-G-H-T. Esta mujer pertenecía al ejército de Estados Unidos, era coronel en el ejército de Estados Unidos, renunció públicamente en el 2003 porque se opuso a la invasión a Irak y desde entonces es una activista muy importante. Acá hay representantes de 30 naciones, es impresionante la cantidad de activistas que hay, y muchos de ellos vienen de Estados Unidos y son muy críticos de la política exterior de Estados Unidos, en este caso como en otros. Hay muchos veteranos de guerra que han estado en Vietnam, en Afganistán, y conocen de cerca el tema y se oponen a la política exterior. Es muy interesante escucharlos hablar, escuchar sus argumentos. Y también, como dije, hay de España, de Indonesia, de Jordania, de Egipto, qué sé yo, de muchísimas partes. Inclusive ahora, ayer han llegado juristas de todo el mundo, entre ellos chilenos y colombianos, los chilenos descendientes de Palestina,
porque la comunidad palestina es muy grande en Chile, y toda esta gente ha venido para desde tierra hacer una reunión internacional de juristas en apoyo a la Flotilla de la Libertad, porque la verdad es que el gobierno, por lo que tengo entendido, el gobierno de Turquía está sometido a una enorme presión para que no deje partir a la flotilla, y ya ha empezado desde hace varios días la contrapropaganda, como que este grupo pretende llevar apoyo a Hamás, lo cual para nada es verdad. No se pretende apoyar a ningún grupo militar, es simplemente un apoyo, en este caso a la población palestina, como llegado el momento se podría prestar apoyo a cualquier otro pueblo que esté pasando por una situación similar. Bueno, en este momento el pueblo palestino está sometido a la furia de las armas israelíes, pero también como un elemento de guerra más al hambre. Y bueno, ahí tenemos, creo que se acercan ya a los 40.000 palestinos muertos, y de ellos 19.000 son niños que han quedado huérfanos. Hay 1.000 chicos amputados. Yo me mantengo en contacto con colegas cirujanos que están trabajando en Rafah, en la zona cercana a Rafah, en la Franja de Gaza, y me han contado tremendamente conmovidos, a pesar de que gente con mucha experiencia en escenarios de guerra, haber tenido que hacer en chicos operaciones que no voy a detallar para no entrar en el morbo, pero casi sin anestesia, y con chicos que han perdido totalmente a su familia. O sea, es realmente una masacre de una barbarie que no se entiende. Bueno, por lo menos a primera vista. Cuando hacemos un análisis político, geopolítico, seguramente uno podría llegar a entender cuál es el origen de esto, pero en la práctica, para cualquiera, y además es un genocidio que, contrariamente a épocas pasadas, está siendo transmitido en directo por televisión. Es imposible, sobre todo para alguien como me ha tocado a mí de haber presenciado Gaza, no tratar de acompañar y tal vez dar un apoyo mínimo, aunque sea desde el punto de vista técnico. O sea, que a veces me preguntan por qué, y la respuesta es ¿por qué no? Es imposible el que ha conocido esa realidad torcer la vista. Te cuento algo, Trota. Primero, el gobierno turco lo va a tener siempre en contra, porque en principio es pro-yanqui, porque es la entrada al Asia para Estados Unidos, y también es pro-israelí. ¿Pero por qué pro-israelí? Porque Israel siempre le reconoce a Turquía que en 1915 no hubo un genocidio armenio, cuando hubo 1,5 millones de... Sí, yo no sé, sí, en parte es así, pero en parte también ha sido muy crítico de algunas de las políticas de Israel, y sobre todo cuando se trata de estos asesinatos. Una de las primeras flotillas de la libertad en salir fue la de 2010, en un buque que se llamó, y que tuvo mucha repercusión, que se llamó Madi Mármara, que fue atacada por los comandos israelíes y murieron asesinados 10.000 de los que estaban allí en los buques, todos ellos turcos. Tanto es así que existe acá en Turquía una organización que tiene más de 4 millones de adherentes, que fue comenzada por los descendientes de esos asesinados en el Madi Mármara, que ya, por lo que leí por allí, ha sido catalogado esa organización, que es una de las que organiza esta flotilla, de grupo terrorista. O sea, el argumento ya gastado de decir que, bueno, que cualquiera que se interese por la política y lo que está pasando en Palestina es antisemita, es antijudío, es terrorista. Ya a esta altura de los acontecimientos son argumentos tan gastados y tan sin base que realmente ya cansan, ¿no? ¿Cómo van a ingresar a Gaza? O sea, ¿tienen que negociar con Israel? ¿Qué es lo que va a pasar con la flotilla? No se sabe en última instancia. La flotilla siempre ha navegado en aguas internacionales. Lo que pasa es que parece que el gobierno de Israel, los límites de lo que es agua internacional o no, es muy laxo, porque habla de zona de guerra y ese tipo de cosas. Y este es un movimiento
por supuesto, de la sociedad civil, como una llamada más de atención a los gobiernos que permanecen silenciosos, o tienen una retórica de paz mientras continúan armando al gobierno israelí. La ayuda de Estados Unidos es de 3.800 billones de dólares por año, más partidas adicionales, la última de las cuales salió hace pocos días. O sea, hablar de paz mientras se continúa mandando municiones y todo tipo de armas es realmente de una hipocresía, y esto no es una imaginación. Uno lo lee en la prensa internacional, en el New York Times, en Washington Post, en el diario El País, o sea que es inaceptable ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que puede pasar con la flotilla? ¿Qué es lo que ha pasado qué es lo que ha sucedido en el pasado? Bueno, en algunos casos un abordaje violento, y en otros, los más frecuentes, es que se desvíe a las embarcaciones hacia un puerto israelí, obligando a los que están allí a bajar a tierra para ser deportados y descargar en tierra la carga para que eventualmente ellos se encarguen de examinarla y distribuirla y ese tipo de cosas. También hay aviones o varios naves de guerra de Estados Unidos y otros países que pueden, y eso es lo que yo pienso, pero nada más que algo que yo pienso, es que de pronto aparezcan y se interpongan como una pared y digan no avancen más, solo decimos, van a usar, pienso yo, esa retórica, van a decir no avancen más por su seguridad y obliguen a los barcos a retroceder. No sé qué es lo que va a pasar, no lo sabemos, pero lo que nos han pedido repetidamente, y por eso es que yo trato de no por autobombo, pero trato de dar todo tipo de entrevistas, porque nos han pedido que el único reaseguro no van a ser los gobiernos, sino la prensa, ustedes, los medios, que den a conocer qué es la Flotilla de la Libertad, que es un movimiento no violento, absolutamente pacífico, que va a llevar envíos para asistir, aunque sea un poquito, al pueblo palestino, que no tiene nada que ver con ningún apoyo a ningún grupo armado, que esto es para el pueblo palestino, y que no somos terroristas, que no hay ningún terrorista. Inclusive nos han pedido encarecidamente que no llevemos nada de que pueda lucir amenazante, un cuchillo, tenedor, cuchara, alicate, tijeras, absolutamente nada, y que si somos abordados por la Armada israelí, adoptar tácticas, comportamientos de no violencia, es decir, no ofrecer ninguna resistencia, no hacer ningún gesto que pueda ser considerado agresivo hacia los militares israelíes, y quedarnos allí, digamos, sin hacer nada, sin responder a las provocaciones. Ese tipo de entrenamiento hemos recibido para manejar el estrés y para adoptar las tácticas de la no violencia. Dos cosas, para ir finalizando y agradeciendo tu tiempo aquí en Radio Belgrano. Primero, ¿cómo llegás a la Flotilla de la Libertad o a la Flota de la Libertad? Y si tenés conocimiento de que si hay algún otro tipo de ayuda para Palestina. Sí, hay otro tipo de ayuda, por ejemplo, esto que creo que se llama Cocineros del Mundo, la Cocina del Mundo, que estaba encabezado por un chef español que se encarga de distribuir comida no solamente en Palestina, sino en muchos otros lugares con conflictos armados, y esto sucedió hace pocos días. Asesinaron a 7 de esta gente, que lo único que hacía era una organización humanitaria reconocida internacionalmente, que lo único que hace es repartir comida, y bombardearon los vehículos que estaban utilizando. Fue un escándalo internacional. Bombardearon los vehículos en que se movilizaban y asesinaron a 7 integrantes de esa organización que lo único que hacía es repartir alimentos. Sí. Yo, desgraciadamente, me parece que la prensa hegemónica financieramente en Argentina no refleja este tipo de cosas. No. Y a lo sumo, no. si llega a hablar de la Flotilla de la Libertad, va a ser en los peores términos en caso de que suceda algo.
en los peores términos, un grupo de locos, un grupo de gente que pretendía apoyar al movimiento terrorista de Hamás, en fin, todas las tergiversaciones a las que ya nos tienen acostumbrados, lamentablemente. O sea que necesitamos y agradecemos la ayuda de medios como Radio Belgrano y otros que me han llamado para de alguna forma ejercer presión para que si hay algún tipo de abordaje por parte de la Armada israelí sea lo menos violento posible, sobre todo para que nos dejen acercar este envío a la población de Gaza, mostrarles, como decía antes, nuestra solidaridad y nuestro abrazo y nuestra oposición al bloqueo inhumano que está sometido el pueblo palestino desde hace mucho, por mar, pero también por tierra y por aire. Es decir, yo estando en la Franja de Gaza ya en el 2009, donde vi lo mismo que se está haciendo ahora, aunque en menor amplitud, o sea que para mí evidentemente esto no empezó el 7 de octubre, no. Está totalmente bloqueada la franja, y no solamente por marítimamente como ahora, sino por tierra. Eso lo sabe cualquiera mínimamente informado, y por aire con aviones y drones sobrevolando y monitorizando desde siempre lo que pasa en Gaza. Carlos Trota, gracias por tu tiempo acá. Desde luego, desde ya te digo que lo que necesites a través de estos micrófonos lo vas a tener. Y te cuento algo más, lo que estamos haciendo nosotros ahora en esta nota, luego es cargado a un sitio, luego se va a las redes y se dispara por todo el campo cibernético. O sea, no es la nota solamente acá. Pero lo que precises, muchísimas gracias. Sí. Y ya les digo, porque es lo que nos dice la organización y que está haciendo también otros participantes, es la única salvaguarda que tenemos son ustedes. Bueno. Son ustedes, es decir, si esto se conoce y entonces, bueno, esperemos de poder cumplir en paz con lo que queremos, y que no haya ninguna violencia, que no tengamos que lamentar nada y que todos nos alegremos y felicitemos por esto. Así que gracias nuevamente. No, a usted gracias, y gracias por usted, es el que trabaja, usted que exhibe y pone el cuerpo ahí, que a usted le puede pasar algo, que a mí no. Acá yo solamente soy un micrófono, soy la voz en el micrófono. No, pero ustedes, bueno, a mí me ha tocado por diferentes razones la posibilidad de estar acá, sí. Pero yo creo que cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos en que actuamos podemos ser como un muro, en este caso un muro útil, sí. Para parar mentiras que circulan en nuestra gente, seguro. Que por otro lado tienen prioridades comprensibles, tremendas, como lo que se va a ver mañana en la marcha en defensa de la educación pública, sí. Tiene otras prioridades, nos obligan a tener otras prioridades. Entonces a veces pareciera que hablar de Palestina es algo que no tiene nada que ver, pero la realidad, las cosas que están sucediendo en Palestina, cuando uno se mete un poco más en el tema, hay muchísimos paralelismos con nuestra historia pasada y con la presente. No es un tema ajeno a Palestina. Seguro. Carlos Trota, muchas gracias por tu tiempo. Chao.